En esta práctica vamos a ver la función buscar v en Excel. Esta es una de las funciones que más se utilizan en el programa Excel, puesto que en una tabla, que le llamamos tabla matriz, nos permite, en base a determinado criterio, buscar y plasmar en una celda ese resultado que nos interesa. Esta función es muy conocida y se llama así, se llama buscar v. Este es el nombre de la función, buscar v. Bien, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función lo que hace es que va a una tabla matriz. ¿A qué le llamamos tabla matriz? Pues simplemente es nuestra tabla origen, es decir, la tabla donde están todos nuestros datos plasmados. En este caso, nuestra tabla matriz es esta. Entonces, lo que hace esta función es que va a una tabla matriz y en base a un criterio que nosotros le indicamos, extrae y plasma en una celda ese resultado que nosotros estamos buscando. Bueno, vamos a analizar la tabla que tenemos, que es nuestra tabla base. En la columna A tenemos un código de empleado. Ese código es único y no se repite para ningún otro empleado. Por ejemplo, el código 2971 es exclusivamente para la trabajadora Renata Cuevas García del Departamento de Finanzas y tenemos la fecha en la que entró a trabajar, que es el 29 del 01 del 2021. De manera similar, en el caso del empleado que sería 2626, este número identifica a Marta Córdoba Guzmán. Entonces, en la columna A tenemos todos los códigos de los empleados. Estos códigos no se repiten y son uno específicamente para identificar a cada uno de los empleados. En la columna B tenemos lo que viene siendo el nombre de cada uno de los empleados con su respectivo apellido paterno y materno, empezando por el nombre. En el caso de la fila 2 es Renata García Cuevas, en el caso de la fila 3 es Marta Córdoba Guzmán y así sucesivamente. En la columna C tenemos los departamentos a los cuales pertenece cada uno de ellos. En el caso de Renata Cuevas, por ejemplo, observamos que pertenece al Departamento de Finanzas, Marta a Producción, Teresa a Recursos Humanos, Berta a Marketing, César a Informática y así sucesivamente. Hay algunos departamentos que se repiten. Y tenemos en la columna D la fecha de entrada cuando entraron a trabajar estos empleados. Bien, en la parte derecha tenemos nuestra tabla resumen, que es esta. En esta tabla resumen nos piden en la columna F o estamos identificando el código de empleado, que en este caso pusimos el primer código de empleado, que es 2971, que corresponde específicamente a la empleada Renata Cuevas García del área de finanzas. Lo que vamos a hacer aquí es que entonces en la celda G2 vamos a utilizar la función buscar V para que únicamente con base en el número de control del empleado o código de empleado, la función buscar V vaya a la tabla matriz y nos dé el nombre de ese empleado. De manera similar, utilizando la función buscar V, va a ir la función a nuestra tabla matriz y va a buscar en base a este código de empleado a qué departamento pertenece. Obviamente nosotros, esta es una tabla que no tiene tantas filas, perfectamente podríamos poner manualmente el nombre, por ejemplo, Renata Cuevas García, pero
Pues imaginemos una tabla en la que tenemos cientos, miles de filas. Sería muy complicado ir a la tabla matriz y estar escribiendo el nombre y el departamento, que en este caso es lo que nos piden en la tabla resumen. Justamente para eso se utiliza la función buscar v, que como ya mencioné, lo que hace es va a una tabla matriz que nosotros le indicamos y en base a un criterio, que en este caso el criterio va a ser el código de empleado, busca determinada información que nosotros queremos plasmar en una celda y la pone en esa celda. En este caso, en base al código del empleado, queremos que nos ponga el nombre y también queremos que nos ponga el departamento al cual pertenece esta persona que tiene el código de empleado 2971. Vamos a realizarlo utilizando la función buscar v. Para ello, nos ubicamos en la celda G2, escribimos signo igual y a continuación ponemos el nombre de la función, que en este caso es buscar v. Buscar v quiere decir buscar en vertical, es decir, en forma de columna, ya que también tenemos otra función que se llama buscar h y ese busca en forma horizontal. Pero en este caso específico, la que vamos a utilizar es buscar v. ¿Por qué? Porque es la que mejor nos puede servir para este ejemplo que tenemos. Bien, aquí nos aparece la sintaxis de la función buscar v, en la cual primeramente es el nombre, que ya lo pusimos. A continuación tenemos que indicarle cuál es el valor que estamos buscando. Lo vamos a separar con una coma. Después tenemos que poner la matriz de la tabla, es decir, nuestra tabla completa. A continuación tenemos que indicarle, bueno, aquí primero es la matriz, después es el indicador de columnas y después tenemos que ponerle aquí un rango. Se escucha que son muchos elementos, pero realmente no son tantos. Vamos a observar cómo funciona entonces. Bien, nos pide entonces primero que le indiquemos cuál es el valor buscado. Ya mencionamos que en este caso vamos a basarnos en el número de empleados que está en la primera columna. Por tanto, vamos a seleccionar la celda G1. ¿Por qué la celda G1? Porque aquí en G1 es donde está el número de empleado que nosotros estamos buscando. A continuación, vamos a poner una coma. A continuación, la sintaxis nos indica que tenemos que seleccionar la matriz, es decir, la tabla origen donde están nuestros datos. Entonces, aquí vamos a seleccionar el rango A2 de 11, sin tomar en cuenta los encabezados, es decir, código empleado, nombre, departamento y fecha. No los vamos a tomar en cuenta. Coma. Bien, entonces ya vamos. Primero, valor buscado, G2, matriz de la tabla, en este caso A2 de 11, coma. Después, aquí dice que debemos de ponerle el indicador de columnas, es decir, qué valor queremos que quede plasmado en esa celda en la que estamos poniendo la fórmula. Recordemos que estamos buscando ahorita el nombre, ¿sale? Entonces, ¿en qué columna está el nombre? Si nosotros indicamos la primera columna sería código empleado, la segunda columna sería nombre, la tercera columna sería departamento y la cuarta columna sería fecha. Entonces, como estamos buscando el nombre, está en la columna número 2, número 1, código empleado, número 2, nombre. Entonces, ahí vamos a poner simplemente el número 2 y ponemos una coma. Finalmente, nos aparecen estas dos opciones que dice verdadero, coincidencia aproximada, y después nos dice
falso, coincidencia exacta. Entonces, nosotros vamos a seleccionar con doble clic la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque la segunda nos da la facilidad que sea una coincidencia exacta, es decir, que coincidan exactamente todos los caracteres. Entonces, hacemos doble clic en la siguiente, perdón, en falso, coincidencia exacta, doble clic y listo, cerramos paréntesis. Bien, con esta función buscar V, lo que estamos diciéndole a Excel es que vaya, lo que estamos diciendo con esta función es que vaya a la matriz A2, D2, y en base al criterio que estamos buscando, que en este caso es el número de control, que es 2971, busque lo que hay en la columna 2, que es lo que nos interesa. Y en la columna 2 está el nombre, Renata Cuevas García. Y finalmente le ponemos falso para que coincidan todos y cada uno de los caracteres. El resultado al presionar Enter va a ser que aquí en la celda G2 va a poner el nombre del empleado 2971, que en este caso es Renata Cuevas García. Presionamos Enter y ahí está. Observamos cómo efectivamente nos pone el nombre de Renata Cuevas García. Lo que está haciendo la función es que va a la tabla y en base al código 2971 extrae ese nombre, porque así se lo... Vamos a continuación a hacer un proceso muy similar, pero en este caso vamos a extraer el departamento. Es decir, ya sabemos que el código de cliente es 2971, ya sabemos que el nombre es Renata Cuevas, pero ahora queremos que con la función buscar V, esa función vaya a la tabla y nos diga de qué departamento es esa empleada, que en este caso es del departamento finanzas. Entonces nos ubicamos en la celda G3, escribimos signo igual, nombre de la función, que es buscar V, doble clic, y le indicamos a continuación el valor buscado. En este caso, el valor buscado es el número de código de empleado que está en la celda G1. Por lo tanto, seleccionamos la celda G1, coma. A continuación le indicamos la matriz, que en este caso sería toda la tabla sin tomar en cuenta los encabezados, que sería entonces el rango A2, D2, coma. A continuación tenemos que poner o indicar en qué columna está ese valor que nosotros queremos extraer de esa tabla. Entonces, código de empleado es columna 1, nombre es columna 2, departamento, que es el que nos interesa, está en la columna 3. Por eso ponemos el número 3, coma, y a continuación doble clic en falso para que sea una coincidencia exacta de cada uno de los caracteres. Doble clic y cerramos paréntesis. El resultado va a ser que va a poner finanzas. Y ahí está. Bien, una vez que, si analizamos nuestras fórmulas para buscar primeramente el nombre y el departamento, vamos a observar que son exactamente iguales. Lo único que varía es el indicador de columnas, que en el caso del nombre, observamos que es la columna 2. Aquí está. Y en la siguiente fórmula es la misma. Lo único que varía es que le estamos indicando que está en la columna número 3. Entonces, pues aquí el código de empleado es la columna número 1. El nombre es la columna número 2 y esos son los indicadores que nosotros pues podemos deducir. Departamento es la columna número 3. Y finalmente la fecha en la cual ingresaron a trabajar
pues es la número 4. Entonces empezamos a contar de izquierda a derecha. Bien, como observamos, ya nuestras fórmulas están realizadas y lo interesante aquí es que si nosotros cambiamos el número de empleado, automáticamente con esta función de buscar V, nos tiene que poner el nombre y el departamento. Veamos si es cierto. Vamos a poner el código de empleado 2837, que corresponde en este caso a Federico Rivas Palacios del departamento de producción. Si nosotros ponemos aquí ese número de control, automáticamente nos tiene que poner Federico Rivas Palacios y nos tiene que poner producción. Vamos a ver si es verdad. 2837. Observamos cómo al presionar Enter, ahí está. Automáticamente me dice que el empleado es Federico Rivas Palacios y que es del departamento de producción. Vamos a poner, por ejemplo, un intermedio. El caso de código de empleado 2501. Entonces seleccionamos la celda G1 y escribimos el código de empleado que es 2501. Presionamos Enter y ahí está. Nos dice que es el empleado César Núñez Juárez y que es del departamento de informática. De esta forma es como esta función condicional llamada buscar V va a un determinado rango de celdas que es casi siempre la tabla matriz y en base a un criterio extrae un valor que a nosotros nos interesa y los pone en una celda determinada. Y una vez que ya están las fórmulas, nosotros podemos ir cambiando esa celda de referencia para que automáticamente nos dé los otros dos valores. Es muy importante mencionar que por lo regular en esta función de buscar V siempre se toma como referencia la primer columna, que sea un código o un número de identificación. Por lo regular siempre se toma la primera columna en donde tenemos un código, un número de serie, un número de control, para que la función buscar V vaya, extraiga determinados valores que necesitamos y los plasme en una determinada celda.